lo que más nos hacía padecer, la falta de energía eléctrica, la falta de movilidad. Entonces, todo faltaba, todo faltaba. Claro. Todo faltaba. Es decir, teníamos un pueblo bastante carente de servicios básicos, pero había bastante familiaridad a la vez. O sea, Bueno, la familiaridad se tenía que dar porque la poca gente que había nos conocíamos todos, ¿no? Por lo menos en el sector donde yo vivo, y era el que más población tenía, ¿no? Acá en la zona antigua, La zona antigua, que era la primera zona que se claro, comenzó a poblar. era lo único que había. Era lo único que había. Te estoy hablando 50 años atrás, ¿no? El segundo sector todavía No existía. estaba en proyecto Vamos a ver que no siquiera. existía. Porque la primera ciudad que se funda en la Tablada a partir del año 70, vamos a decir, después de lo que se considera la expropiación de la reforma agraria y todo, y la liberación de los latifundistas, ¿no? Es la zona antigua. Claro, pero la zona antigua Viene más antes. se genera no por necesidad de vivienda, se genera por una asociación de colonizadores o colonos que la llamamos, ¿no? Que les dieron en posesión el terreno con fines agrícolas, porque Tablada, como casi todo lo que es Pachacama, lo que es Lurín, Todo el Valle era Sur. zona agrícola. Claro, ¿no? todo el Valle Sur. Acá en Tablada la particularidad era que el desarrollo agrario era en época de invierno, mayormente, por la cantidad de lluvia que había. Por la misma cuestión de que era una zona, una franja de loma, ¿no? Y entonces hay partes en las que, épocas en las que todo se vuelve verde y luce apetecible y hermosa la Tablada. Claro, por la acumulación de la humedad que hay, ¿no? La corriente marina, todo se concentraba en esta zona, ¿no? Y había, sí, algunos sectores de ganadería. Claro, Vamos a retroceder porque en la zona antigua yo me acuerdo unos 100 años atrás. en la zona antigua todavía había vacas, había establos, había caballos. Claro, ¿no? había... En la parte de lo que es el Estela Maris. Claro, ahí había Un establo. un establo. Cuando yo vine estaba ahí, el señor que repartía su leche, caminaba toda esta zona con su mula. O sea, tú has tenido el privilegio de tomar una leche fresquita de establo. Por supuesto, sí, ¿no? sí. Qué lindo. Y el señor venía pues, todas las tardes. Y venía y te entregaba la leche. Claro, venía con su porón, Ajá, con eso, qué simpático. de la época, ¿no? Con esos porongos sobre el mundo de los caballos. Con su medida de litro que venía 900. Pero era leche pura. No tanto, porque la leche nunca es pura, la leche de vaca. sabemos, no es pura. Él hacía su pasteurización artesanal. Ok. Claro, porque también vendía su mantequilla, su queso. Claro. Sí. O sea, tenías la gran oportunidad de, estando aquí y a pocos metros, tener una industria que te proveía de leche fresca, de queso, de mantequilla. Así es, ¿no? Era así, lo más artesanal posible. ¿De qué año estamos hablando? Yo te estoy hablando del año 70 y tantos. 70, Adelante. 71. ¿Ya ves? Hasta el Claro. 72, 74. Lo cual coincide con la fecha casi vamos a decir, la certificación de Tablada como pueblo joven, ¿no? Claro, como pueblo joven, Tablada, el año 78. Claro, hay un Algo documento así. que lo ahorita de un poquito antes. Y ya. Ahora, en esa época, tú también debías haber presenciado cómo la gente desarmaba los rieles del tren, de Lima a Lurín. Porque ya he visto algunos rieles acá en la esquina hay uno en la esquina, acá nomás, en unión con Flor Artistán, en la misma esquinita, hay una señora con una gruta y que tiene un riel del tren de esa época, imagínate. Ya. O sea que del año 64 que fue desmontado. El año 64 fue desmontado Así es. totalmente, ¿no? Y todavía existían los rieles. ¿no?
existían los rieles, la Los gente- troncos, los durmientes, ¿no? los durmientes también los sacó para sus techos, sus casas, Ya sus cada uno bancos. para lo que fuera. Y bueno, los obreros venían a desmontar Ah, en el día. ya. Y en la noche Desaparecía. ya no había nada que hablar. Porque la gente, a pesar que había poca gente, Sí, pero aparecía de todos sitios. Bueno, es que había una necesidad también, ¿no? Había una necesidad y Sí. aunque sea para leña se lo llevaban. Mayormente para La estructura. para estructura, ¿no? Porque Pero muy fuerte, ¿no? Los claro, muy durmientes pesados. Sí, sí, muy sí, sí, pesados. veo que Muy nada pesado, comparable a lo de ahora. Que veo, ahí hay un durmiente, le voy a tomar una foto de la Sí, cuenta. es una madera especial. Ahora, esta colonia de italianos que inicia todo como la cofradía San Francisco, en la que hacen la parroquia, la primera parroquia que se llama San Francisco, Así es, San Francisco de en Asís. honor al patrón San Francisco de Asís. Ajá. Toda esta colonia también ha dejado una cultura y ha dejado una descendencia, ¿cierto? No tanto, No tanto. no tanto, porque cuando Son muy pocos. empezó a poblarse Tablada, ya cada uno vino con sus costumbres, cada uno vino con sus De diferentes lugares. de diferentes lugares de Lima y de diferentes lugares de Perú. Entonces cada uno creó su núcleo, ¿no? De amigos, de familia, porque mayormente venía un familiar y ese familiar miraba Miraba que había espacio. miraba, separaba terreno para Para- toda su familia que quisiera venir Claro. acá. Entonces, eso fue la característica de Tablada. Ahora, no sé si tú te acuerdas que te debes acordar dentro de la Gran Avenida Unión, que era la avenida principal, en la que nucleaba todo el eje vertebral de la Tablada, Claro. y que tenía una posta médica, una parroquia, una comisaría, porque si te das cuenta la avenida Unión es la que nuclea todos esos servicios. Así es. Había ahí antes, en la esquina de la Sachipapa una conmemoración al puente Rialto. Así, el señor, ¿cómo le decían? Su nombre del señor, un italiano, Ya, ¿no? claro. Un italiano que se casó con Una peruana. una peruana acá Y que y era como- vivía entre la esquina de Necochea, Unión con y San Martín. San Martín. San Martín. Y en esa esquina estaba Ahora- su casa y él había hecho Una conmemoración del puente Rialto. claro, Una estructura ahí que con- encima del Rialto, techo. bien bonita. Claro, hay fotos de eso, ¿eh? Sí, no, encima del techo una especie de terraza. ¿no? Una fecha de terraza. Y ¿Cómo era? al costado había un reloj. Claro. No sé si funcionaría el reloj, pero yo lo veía siempre a la misma hora. Ahora, tú sabes que este puente Rialto que está en Venecia, que es uno de los más mayores atractivos turísticos, fue construido en la Edad Media, o sea, pasando en 1588. Y tú sabes que este arquitecto, Antonio da Ponte, Ya. tiene una historia. O sea, este puente Rialto que obviamente los italianos se sienten muy orgullosos porque para conmemorarlo y llegar hasta donde vinieran aquí en la Tablada, por ejemplo, el tipo tiene que haber tenido una fijación, un orgullo, ¿no? Y eso le hace un mérito. Oriundo del Así es. mismo sitio. Sabes que ese puente Rialto era de madera antes y se había destruido muchas veces, y hacen un concurso en 1588, mira, estoy hablando del siglo Cinco XVI. siglos. Sí, hacen un concurso y lo gana este arquitecto, pero le gana al Miguel Ángel Buonarroti. Imagínate, al genio de la pintura, de la escultura, de la invención, Ajá. que era arquitecto, y que todos daban por descontado que el tipo iba a ganar el concurso, ¿eh? Así es. Y lo gana Antonio da Ponte. Y Antonio da Ponte hace este puente maravilloso ya de una muy buena estructura que todos pensaban que no iba a sostenerse, y ha sobrevivido, mira, 5 o 6 siglos hasta la fecha. Y estando muy sólido. Sí, sí, sigue muy fuerte. Y a pesar su- de todos los embates de Ah, sí, nacionales, sí. los terremotos. Pero porque Italia mira también, cuántos siglos tiene ese puente. Italia también es el centro. Que terremoto. Rialto significa tierra firme. Rialto quiere decir que justamente en ese lugar, cruzando, porque Venecia te entenderás que todo es agua. Entonces Sí, sí. agua. Y ese es el único lado firme donde podían hacer el puente. Y a pesar del agua permanente, a Así pesar es. de Sí, porque hay un todo mercado donde vende pescado y las todo. situaciones de esto, la solidez de las construcciones
Entonces yo me maravillaba de niño cuando pasaba y veía esa estructura y me inquietaba el hecho de saber más de quién lo había hecho y me sorprendió pues cuando veo que a Antonio Aponte le haya ganado a Miguel Ángel, ¿no? Bueno, Miguel Ángel era el más famoso, ¿no? Así es. Es el más famoso. Así es. Pero en esa época el arte era algo a lo que todos se dedicaban en esa época. Y había mecenas, había gente que claro, se preocupaba de realzarlo, prevalecerlo, de extender ahora, el arte en toda Europa, ¿no? Ajá, dice que ahora uno de los puntos que jugó a favor de este arquitecto fue el hecho de que él fuera ingeniero. En cambio, Miguel Ángel era un talentoso, pero era un artista, ¿no? Nada más. Entonces me emocionaba eso de que un italiano venga a un país que no es de él y edifique una estructura tan suntuosa, ¿no? Con respecto a conmemorar algo de sus raíces, ¿no? Sí, el señor, como te digo, no recuerdo su nombre, conversé con alguien hace un año sobre el señor y... Obviamente ahora no existe ya. No ha fallecido, ¿no? La única falla ¿Ya? de esa estructura era la góndola que había puesto. Claro. Era más grande que el puente. Y se quedó fuera, nunca pasó nada. Sí, esa era la única falla que tenía, ¿no? Y él había hecho de cemento, de arena y cemento, de concreto. Ahora, ha tenido bastante... ¿Tú te acuerdas que en el Parque Genaro también había una estructura, una especie de canaleta y un obelisco? Ajá. También conmemora una cuestión de reminiscencia italiana. Así es. Sí, así es. O sea que teníamos bastantes vecinos de ascendencia italiana antes. Acá han venido italianos, algunos ingleses, también, ¿no? Que han dejado algunas muestras, han querido transmitir algunas costumbres, ¿no? Pero eso se ha ido perdiendo en el sentido de que, primero, los servicios básicos que eran muy necesarios para la vivencia acá, no permitió la continuidad de estadía en Tablada. Entonces muchos migraron inmediatamente a Tupac. Tablada, a pesar de ser el sitio más antiguo poblado acá en el se demoró en ser poblado. En el Cono Sur, era el más aislado. El más desatendido también. Desatendido, más aislado por ejemplo, la falta de comunicación por el camino. No había claro, yo creo que la línea 25 transporte. Pasaba por la espalda de la vía de Nueva Esperanza y tenía que caminar de ahí hasta acá. Porque no había la Pachacútec. No existía. No había la Pachacútec. No existía la Pachacútec y el carro pasaba por Nueva Esperanza y yo de niño me recuerdo que tenía que venir caminando desde lo que es ahora la fábrica de cemento, esa vía hasta acá arriba. O sea, la entrada de la zona nueva era por la parte de Nueva Esperanza. Por el paradero 4, que es de la altura de la comisaría. O de la curva, tenías que venirte caminando por el paradero 4. Más seguro y más rápido era de la curva. De la curva, ¿no? De la curva, sí. Era todo desierto y, claro, con cierto riesgo, pero era más rápido. Era más rápido. ¿No? De la curva del paradero del paradero 4 de Nueva Esperanza. Era más lejos. Muy sí, claro. Más empinado. No sé que viviera cerca, ¿no? Salvo que viviera por... Ahora, en esa época, ¿qué mercados tenías? ¿O solo había bodegas? Porque entiendo que había como... ya estaba este mercado. ¿El Unión? El Unión ya estaba. Pero 2 o 3 puestitos, ¿no? Pero ya había una zona destinada al mercado. Mayormente la gente se iba a comprar a Surquío, al mercado número 2. Por la variedad, por lo barato. Y porque tenías... Y el paradero inicial de la 25 era a una cuadra del mercado número 2. Claro. Entonces la gente venía ya con su bolsa, con su barco, todo acá. Pues. Ahora, nos encontramos acá con el amigo Félix Arias Portolatino, haciendo una remembranza de las costumbres de los tablareños en los años 70 u 80. Si tiene alguna pregunta que nos ayude o nos colabore con el hecho de hacer esta entrevista más amena, la pueden hacer en directo, que nosotros estamos dispuestos a que acá Félix la conteste, ¿no? Aparte, aprovechamos la oportunidad para saludar a Noemí Noviri, que nos brinda esta maravillosa posibilidad de
de hacer estas reminiscencias con el gran Félix, que también quiere brindarle un saludo a Noemí. Ah, qué gusto, es una sorpresa. Noemí, me agrada saludarte, le agradezco a Lerner la oportunidad y también me ha comentado, conversamos unos días antes, de que ya estabas venciendo el maligno que nos tiene a todos asustados. Algunos con los pelos de punta, menos a mí, mis pelos no se paran, pero para nada. No, entonces, La mejor vibra para mí. yo te envío mis mejores saludos, mis mejores deseos para que te restablezcas totalmente, ¿no? Y sigas apoyando desde donde te encuentras a hacer conocer Tablada de Lurín, a hacer desarrollar Tablada de Lurín, ¿no? A través de los comentarios y las páginas Que difunden todo, ¿no? ¿no? Me he aunado ahí con algunos comentarios y algunas voluntad de contribuir en algo para que Tablada salga adelante lo más pronto posible, ¿no? Claro. Te abrazo a distancia, un abrazo cuarenteno, ¿no? Y que estés plenamente con tu salud lo más pronto posible. Claro. Tú y tu familia, por supuesto. Así es, desde acá le deseamos un restablecimiento a esta mujer que hace una labor silenciosa, que muchos no conocen y que los amigos cercanos sí tenemos conocimiento, y que esperamos que esta oportunidad, con esa garra que la caracteriza, también pueda vencer a esta enfermedad que felizmente sabemos que ya está cediendo. Y nos gusta tener esas amistades así, con ese espíritu, vamos a decir, combativo, inquebrantable y sobre todo insobornable, y más que nada en aras de mejorar lo que es nuestra comunidad, ¿no? Vamos a volver al tema, y si hay alguna pregunta con Félix, estamos al tanto, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Ella está viendo? Sí, tú léela. Sí, no. Ya. A ver, ¿qué preguntan? A ver, Lerner, tenemos una pregunta de Luisa Alejandro Morales. ¿Cómo fue la creación de la zona nueva? Es muy interesante saber la historia, ok, ¿no? claro. La zona nueva. Bueno, la zona nueva era un espacio también apetitoso. Claro, porque era una pampita, pero tenía pequeñas holladitas, ¿no? Igual como acá en Claro, el primer sector. así es. Entonces, todo Tablada tiene la misma característica, ¿no? Hasta el tercer sector, que ya al lado de la Esperanza hay accidentes más notorios. Entonces, como te digo, a medida que se poblaba el primer sector, nosotros comentábamos a nuestras familias en Lima. Yo soy del Agustino. Claro. Yo he venido a los 19 años acá a Tablada. Entonces a mi familia, a mis hermanos les comentaba, ¿no?, que era la posibilidad para agarrar terreno, para poblarlo. Aparte que también para no sentirte tan solo, ¿no? Porque obviamente en un lugar tan despoblado uno lo que quiere es comunidad, ¿no? Claro, o sea, un desprendimiento, una voluntad de compartir, una voluntad de sentirse también acompañado. Y sobre todo para que la gente que viniera contribuyera a que los servicios se instalen lo más rápido posible, porque como había poca gente, Y no había no había pues, agua ni luz. agua ni luz, ni el Estado no se interesaba por atender a 30, 40, 50 familias. Cuando es de 300, 500, 1000 familias, ahí sí ya hay negocio para las empresas y hay votos para los gobernantes. ¿Alguna vez nos contaste esa anécdota graciosa de cómo los pseudo dirigentes que siempre han existido y que hasta ahora existen, hicieron un foso donde se hacía vamos a decir, la finta de que de ese foso iban a extraer agua y habían puesto un tubo, y que cada domingo que venía, porque la gente venía los domingos nomás, excepto los que ya como tú querían quedarse a vivir acá, Ajá. los que venían los domingos a ver si había terreno y cómo era, le decían que en ese foso le echaban un poco de agua y le decían que ya estaban cerca por llegar a encontrar vamos a decir, la raíz del agua, y que todos iban a tener agua. Sí, el río que nunca pasó por acá. ¿Cómo es eso? A ver, contanos. O sea, mira, José Gálvez es un
asentamiento, Minero. una población Minero. Claro, porque- pero también hay parte agrícola. Claro, ¿no? pero la fábrica tenía, se robó la potestad de darle a sus trabajadores todo. Claro. ¿Qué pasa? Desde que José Galvez fue el primero tener agua. y el único en tener agua, Agua y luz, agua y luz, porque luz le daba la fábrica. la fábrica y el agua la sacaron del subsuelo, Así. ¿no? Entonces en base a ese La ejemplo... sacaron del subsuelo. Entonces, y esa agua hasta ahora sirve para mantenimiento de José Galvez, gran parte. Zona gran parte. verde. ¿Ya? Entonces con esa idea, esa bueno, posibilidad, ¿no? Vamos a pensar que en un momento pensaron bien, Pensaron, claro. tuvieron buena voluntad. Buen reflejo. Y la zona para perforar era la zona de La Hollada, a la altura de la avenida esta... Donde está el triángulo. No, un poco más abajo. Claro, porque En la zona esta de la avenida... República. La avenida República, pero la que cruza esta es la avenida... ¿Cómo se llama esta? La avenida Unión, que creo, Bolívar. A ver. No, Unión... Flora la Tristán. prolongación de Unión era Flora Tristán, Olaya. Olaya. Claro, porque supone que ahí había un declive y En ahí aprovecharon... Eso era más profundo, Claro. mucho más profundo. Así Tendría más o menos unos 10 metros con relación a la avenida República. Y ahí hicieron el pozo. Y ahí hicieron el pozo. Ahora se ha nivelado porque Claro. la arena que han sacado con la construcción del tren han hecho hueco. Han casi nivelado ¿Otra pregunta? el terreno. A ver, señor Félix, otra pregunta de Nelson Eliodoro Vázquez Monsalve. Ese es mi vecino. ¿Por qué no llamar San Francisco, su nombre real, y no Tablada, y más de Lurín, dado que no tiene Claro. conexión, por lo menos no de dependencia? Empecemos a llamarla como realmente es decir, San Francisco de Tablada. Sí, efectivamente el nombre original es Pueblo Joven, San Francisco de la Tablada de Lurín. Y como tiene razón Nelson, ¿no? El hecho es de que efectivamente ya no tenemos jurisdicción, pero antes la jurisdicción de Lurín, y es más, la de Cieneguilla abarcaba todo Lurín, ¿no? A ver, antes existían como distritos del Cono Sur, Claro. Lurín y Pachacama. No existía San Juan, no existía nada. Y estos dos distritos se juntaban con Surco. A la altura más o menos del puente de Atocón, un poco más Antes de eso, perdón, hay un escrito de Pablo Chacas, el historiador de Pachacama. Antes de que exista Lurín y Pachacama, existía Cieneguilla. Y Cieneguilla abarcaba a todo eso. Y por eso que ahora sucede el hecho de que Huarochirí, por ejemplo, si roga el hecho de avanzar hasta Santo Domingo Lloro, avanzado hasta Pachacama, ¿no? Claro. Pero tienes razón en el hecho de que ya una vez fundado Lurín y Pachacama no existían los otros, y entonces tú dices que toda esta área era jurisdicción de Lurín. Todo era jurisdicción de Lurín y incluso Pachacama quedó encerrado. Es más, el tren era Lima-Lurín. Lurín. Y tenía la estación acá en la Tablada. Una de las en estaciones de Laureles. Tablada y otra ya en el pueblo, en el centro Pachacama. del pueblo de Lurín mismo. En Pachacama hay uno y en Lurín mismo hay otro. Así es. Son Lurín dos. era su paradero final. Lurín era el pareo final. Ya. Pero se estacionaba primero en Acá José está Gálvez. Y en José Gálvez, En en José Ferrocarril. Gálvez, allá en San Juan, ya bueno, todo el recorrido que hacía, ¿no? Donde había un poco de gente, ahí dejaba un poco de víveres. Obviamente lo primero era que en la industrialización de esta fábrica de cemento, este tren Lima-Lurín había sido profesamente creado para servir al traslado de las bolsas de cemento. O sea, no estamos hablando de un tren que era, vamos a decir, de transporte de personas. O sea, obviamente había días en los que sí funcionaba para las personas, pero mayormente era de carga, ¿no? Era de carga, pero era de carga de víveres también, pues, ¿no? Así es. Porque Lurín y Pan Pachacama eran Valles. abastecedores que abastecían de pan llevar A Lima. a Lima. Cuando no existía la Pachacute. Claro, no existía la Pachacute, Claro, así es. no existía Así es. la circunvalación, no existía nada de lo que conocemos ahora, ¿no? Retrocedamos Entonces, de 90 acuerdo a lo años que- atrás. de acuerdo a- Entonces, volviendo a lo de a la ver, pregunta del por qué el nombre. Había un recorte. El nombre
se toma para diferenciar, ¿no? Tablada de Lurín, porque antes pertenecíamos a Lurín. Antes de que se haga distrito Villa María, antes de que se haga distrito, todos los distritos que conocemos posteriormente. Entonces, esto pertenecía a Lurín. Y ¿cómo se llama esto? Los colonizadores o los colonos, con los que también hemos tenido algunos conflictos por el posesionamiento, inauguraron con ese nombre. Claro. Inauguraron con ese nombre. Como tú trajiste también al recuerdo del patrono San Francisco, ¿no? También acentuó ese nombre, lo acentuó. Sí, ¿no? las parroquias, todo estaban... Ahora, para concluir con respecto a la característica del nombre. del nombre, ¿no? La pertenencia de estos terrenos más se las irrogaba el distrito Lurín, pero tenían un pequeño problema, no tenían limitaciones respecto a su ley de creación. Hablaban del cerro, hablaban por el río, de acequias, ¿no? de un árbol como referencia, que el árbol lo cortan, el río se seca o las acequias se desvían. Igual era Pachacama. Hasta ahora nosotros con Villa María como distrito tiene litigio con Pachacama, porque Pachacama sí llegaba pues, hasta el puente Atocón, ¿no? Que chocaba con su límite con Lurín, con Surco. Con Surco. Igual también era Lurín. Entonces, eso para diferenciar. Claro, porque Tablada de Lurín y el nombre de San Francisco por el santo patrono, ¿no? Incluso la iglesia también tuvo otro problema ahí de confusión, porque al comienzo no sé qué párroco quiso que la patrona sea la Virgen del Chapi. Ah, sí. La Virgen del Chapi. ¿No? Algo así. Bueno, ¿no? saludos a los Entonces, también había un conflicto en esos momentos en que yo me afinqué en esto, no tengo alguna referencia. Claro. Entonces, es esto. Para ya redondear, Villa María se creó en el año 61, ¿no? Como distrito. Pocos saben o pocos recuerdan de que Villa María era gran parte de la zona de San Juan, la parte de Pamplona Baja hasta el puente Tocongo. Todo lo que es el límite todo lo que es San Juan y ahora todo lo que es Villa Salvador, todo eso era Villa María cuando se creó en el año 61. Al año siguiente se duró un poco tiempo, ¿no? Al año siguiente se creó San Juan, ¿no? Que recordó hasta los límites que ya se redujeron, ¿no? En este caso ya la ley de creación de Villa María se creó con hitos, con referencias, con las coordenadas y todo lo demás. Entonces, para que no haga la confusión. Igualmente también San Juan, cuando se creó San Juan, también se tomó como referencia los asientos geográficos y las medidas. Y Salvador, ya después, en el año 75, que vino, perdón, en el año 71 que vino como invasión, en el año 78 que se creó como distrito se separó de nosotros. Claro, porque yo me acuerdo que antes, en los 70s, de la tablada tú te podías ir caminando y bajar por Lomo de Corvina y llegar al mar. Como te demorabas un día, un día te demorabas, parecía cerca, pero te demorabas un montón. Claro, pero se podía hacer, ¿no? Sí. Ahora ya no, ya porque hay un cerco ahí. Entonces el conflicto que tenemos con Pachacama es porque ellos nunca quisieron, reconocieron la ley que crea Villa María. Villa María está dentro, Tablada está dentro de Villa María, ¿no? Claro. José Gálvez se siente más pachacamino que villamariano, porque muchos descendientes de Pachacama son
de ahí, de José Alba, ¿no? Otra pregunta. Ya. A ver, Félix, otra pregunta de Luis Zabaleta Zavala. Dice, su nombre real es San Francisco de la Tablada de Lurín. Claro. Ese es su nombre Dice, oficial. claro. ¿Por qué tabladas? Porque, bueno, a acá ver, por el comenta tablazo, que ¿no? antiguamente, hace más o menos unos 100 años atrás, este lugar Tablada era un tablazo que pertenecía a Lurín. A ver. Claro, tiene Así es. razón. Es más, la zona del Lomo de Corvina, que era la Pampa o el Tablazo, ahí hacían, tú veías en un privilegio, era en las tardes ver a a la Fuerza Aérea haciendo la demostración de paracaidismo. No sé si la has visto- Fuerza Aérea y, ¿No? y el Ejército, que venía también a hacer tiro. También. Ahí en la Pampa de lo que es aquí no, el primer sector de Villa Salvador, acá el 1 de Mayo, esa zona de las casas muebles. Claro. Y los Y los paracaidistas. y los paracaidistas que eran también del Ejército y la Fuerza Que era un espectáculo porque... Los tablazos son Geográficos. accidentes geográficos naturales, son tablazos, son Claro. esplanadas con cierta Los niveles. desniveles, ¿no? Pero más plano, como nos acordamos en este momento de las mesetas, ¿no? Pero las mesetas sí son casi a un nivel. Los tablazos son con ciertos ondeamientos, hondonadas, pero un poco Ahí- más plano que una loma, ¿no? De ahí deriva No. la toponimia de De Tablada de Lurín. tablada. Otra pregunta. Y dice Luis Zabaleta, pregunta, ¿por qué San Francisco? Creo que- Porque los italianos la colonia italiana trajo al santo patrono inicialmente, y ese es el patrono San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Sí. Es más, tú te debes acordar que en el colegio que está adyacente, el colegio Estela Maris, que tenía aulas de madera al lado de la parroquia, las monjas también y los profesores eran de la orden franciscana. Así es. Fue la orden que más apoyó la creación o la consolidación del colegio. Es más, hasta ahora, Estela Maris. pertenece a la orden franciscana el cura, creo, el sacerdote que oficia. Todos son, o sea, gran parte de los que vienen acá son De la franciscanos. orden franciscana. El Estela Maris, su origen, su inicio como Es religioso. centro educativo, estuvo en la avenida Jorge Chávez. Ah, abajo, por donde Claro. está el mercadito. Un poco más, como de Jorge Chávez y la parte esta de la Concordia, San Francisco, que no tiene salida hacia... Ah, ok, que está truncada. Claro. Y ahí eso está ahora como el centro de los... Bienaventurada, Nueva Esperanza, creo, un centro de rehabilitación ¿no? Ese terreno era de esa orden. Qué interesante. De Ese esa orden. es un terreno Ahí- para tratar adicciones, creo. Ahí. ¿No? Ahí es como su especie de casa de retiro, no sé Sí, cómo llamarle. Y ahí están, ahí era Sí, la... es uno de los la pocos escuela. centros que... Vino... no sabía que estaba ahí el primero del colegio, ¿eh? claro, pero ahí se inició. Y después... Y después fue creciendo. Claro, porque era fue creciendo. ese colegio uno de los más antiguos. Y su crecimiento no tenía lugar específico. Entonces en la iglesia, al costado de la iglesia, le dieron el espacio, Todo el espacio. ¿no? Con construcciones de madera. El material este tipo. machimbrado, que era una novedad en esa época, ¿eh? Era Claro. una novedad porque la mayoría usaba el Duró material como 10 años, de ¿no? esteras. Y, Como 10 años. no, estuvo. mucho más. Sí. Mucho más. Ya, entonces el terreno actual, que es del oficial del Estela Maris, Sí, claro. ahí estaba destinado para el campo deportivo. Ese para los 90. Que era donde estaba el establo antes, del que Claro, hablábamos. un poquito más. Sí. Entonces, pero el establo estaba un poquito más abajo, entonces, un poquito más Claro, abajo. pero Donde están las referencialmente. conchitas ahí, la Referencialmente. avenida Pero ahí empezaba. León, Bolívar. Y el Estela Maris estaba ahí, pero ese terreno estaba destinado para el estadio. Para deportivo, sector. zona deportiva. Después ya se modificaron los planos, entonces ya está Zona educativa. como está ahora. Zona educativa.
y ya pues es uno de los mejores centros educativos de nuestro sector. Tenemos 3 centros educativos, ¿no? El José María Arguedas, el Estela Maris, que es el más antiguo, y el más reciente, que es estatal, me refiero, y es el Jorge Basadre, ¿no? El Jorge Basadre y el otro que estaba... Caferata. El Caferata. ¿No? El Olaya también, que son mucho más nuevos. Sí, Pero, pero... o sea, tenemos el 5... Estela Maris, pero el más antiguo es José María Arguedas. José María Arguedas. Su terreno también no era ese era un provisional. ¿Dónde empezó? Era provisional. Ah, ok. Después ya con los planos de lotización oficiales ya registrados, estaba colindando a la avenida Pachacútec. Ah, abajo donde está el María Milagrosa, vamos a decir. No, un poco más acá. Vale. Entre la avenida San Francisco y la avenida San Martín. Tenía algo de 30.000 metros cuadrados. 30.000. Y fue invadido. Parte de ese terreno es el mercado Jorge Chávez y todo. Toda esa parte. El exalcalde de Villa María, don Aniceto Iguarán, con un grupo de empresarios invadieron ese terreno. Lo mismo que sucedió cuando invadieron el parte del Instituto San Francisco, porque el Instituto San Francisco empezaba en la avenida 27 de diciembre y terminaba parte de César Vallejo. Ese era inmenso. Era inmenso. Y todo era zona educativa. Un asentamiento de Simón Bolívar, creo que se llama. No, ese fue otro de los invasores. Y los chalhuanquinos también invadieron el terreno. Otra pregunta. Ya, a ver Félix, dice Freddy Raúl Castro, dice que comentes sobre el tren que recorría desde Pachacamac hasta el Callao y su parada estaba por el 6024. No, claro. Ya, bueno, tienes razón, pero la parada estaba acá en Los Laureles, ¿no? Pero sí. Habría que un poco aclarar. El tren venía de Barbones. Desamparados. Y pasaba, una parada era en Barbones. A ver, yo he tenido la suerte Claro. de hacer el recorrido. Incluso de gorrear el tren. Algo que no recomendamos porque esa capacidad suicida solo la tenían los niños de los años 60. Adelante. Gorrear o trepar o subirme y sin pagar el pasaje. Bueno. Tú empezaste en Desamparados. Desamparados venía por la avenida, por la espalda del Girón Conchucos, donde hay un camal ahí. Claro. ¿No? Obviamente era propicio porque también había que trasladar carne. Claro. Era... Así estaba. Todo era para trasladar víveres y para llevar y de aquí cargarse con lo que también era el material de aprovechar al máximo. Aunque el cemento no necesitaba mucho traslado, porque la fábrica un poquito para extender la charla sobre el panorama. La primera fábrica de cemento acá en Lima no estaba acá en José Gálvez. O sea, en nuestro sector. Estaba detrás del cementerio por Santo Cristo, cementerio Presbítero Maestro. Presbítero Maestro, claro. Al pie del río. ¿Dónde es zona urbana? No, ahí estaba la fábrica de cemento. Tampoco era zona urbana. Bueno, en esa época. Era la ¿no? Llegaba más relacionado por la urbe, ¿no? Pero así ya no es así. Y ahí estaba la fábrica de cemento. Y desde ahí se distribuía todo el Perú. Entonces acá, cuando ya tomaron los terrenos para la fábrica de cemento actual, construyeron la carretera, todo eso, ¿no? Y el tren de Lima a Lurín no era hasta Pachacama. Pachacama era uno de los paraderos. Tampoco llegaba al Callao. No. Porque el tren al Callao era otro, Lima al Callao. Este tren era Lima-Lurín. Lima-Lurín. Cuéntanos a ver, tu peripecia. Entonces subía por Desamparados. Desamparados, casi al pie del río, había la derivación por casi paralela a la avenida, ¿cómo se llama esto? Girón Conchucos, claro. ¿no? Pero
al paralelo de Sebastián Lorente, creo que se llamaba, Barbones. Barbones, claro. Pero el cuartel Barbones y esto estaban separados por unas construcciones. Obviamente, casas, porque unas viviendas. era una zona militar. No, eran unas viviendas antiguas ahí que estaban, y ahí pasaba el tren. Ya. De ahí volteaba ya toda la El perímetro. trasero del cuartel de Barbones. Se iba hasta lo que es el Cerro 7 de Octubre, la Cerro Agustino, ¿no? Cruzaba la avenida Río Agüero, que tampoco existía en esa fecha, y al pie del cerro, entre la avenida Nicolás Ayón, que es la carretera central, la salida de la carretera central, y llegaba casi hasta el otro camal, el camal de Hierbateros. De Hierbateros. ¿No? Y de ahí sí. De ahí volteaba hacia la mano derecha con destino hacia el cono sur, ¿no? Había una callecita ahí, ¿no? Hasta ahora existe un puente por donde pasaba exclusivamente el tren y agarraba toda ¿cómo se llama esto? Lo que es la avenida Circunvalación, ¿no? Pegado casi a lo que es el hipódromo. Un paradero antes de este paradero que había acá en la tablada, que estaba en el mercado de los Laureles, había un paradero antes. Estaba pues acá en la Esperanza, casi a la altura de la avenida 26 de noviembre. 26 de noviembre. Había uno ahí. Claro. Y después acá. Subía por la avenida esta, ¿cómo se llama? Los Negros, que es ¿Y de ahí? la avenida Jorge Chávez, que es la prolongación del 12. Y de acá. Venía acá a Las Conchitas. A Las Conchitas, del paradero de acá. Y de acá se iba a Lurín. A Pachacama. A Pachacama, por la avenida Ferrocarril, que es de José Gálvez. La avenida Ferrocarril, Las Palmas y a Lurín. ¿No? Todo era chacra. Y todo lo hacías gorreando. No, una vez porque para regresar no sabía cómo. Ya. Y regresaba claro que no solo, ¿no? Porque solo uno no se arriesga mucho. Y en esa época tenía pues 6 años. 6 años, ¿no? Ojo, 6 años. Qué Más pequeño que mi nieta. Qué atrevido, yo no quiero un niño de 6 años subiéndose al tren para gorrear. 6 años, sí, tenía 6 años. El tren era pues otro paso, ¿no? Su velocidad era de todas maneras claro, pero preocupante, ¿no? Pero no era un bólido. No era un bólido. Claro, y como uno pues de aventurero, de niño, ve que otros hacen las cosas y ahí te haces el valiente y ya pues acuérdate que antes había un juego que se llamaba Todo lo que hace el prima. Y el que no hace lo que hace el prima, te caía tu cocacho, tu puñete, tu patada, lo que se pactaba. Ahora, lo bonito de esto es que en base a esa utilidad que había, hay un proyecto para hacer el tren Lima-Ica, ¿no? Que pasa justamente por todo lo que conecta con este tren de acá, de la estación de Villa Salvador. Dicen que de ahí va a empezar hasta el sur, ¿no? Previa a esta conversación que estamos haciendo en público, hemos conversado algo, ¿no? Sobre la continuidad de los proyectos, la permanencia de los proyectos, la utilidad que no se le da a las cosas que hizo el antecesor. La mezquindad política. Sí, la mezquindad política, ¿no? No he terminado de hablar sobre el recorrido del tren. Dale. ¿No? El tren venía toda la avenida Pista Nueva, que le llamamos la avenida Salvador Allende, claro. O en este caso, para mí sería mejor el nombre original que tuvo, Avenida Defensores de Lima. Desde el colegio Inmaculada, agarraba todo ese tramo y venía por ahí hasta lo que es el paradero de... hay un amigo en el grupo que es Carlos Sánchez Pomiano, a quien lo invitamos en algún momento a disertar sobre esto, porque él tiene fotos de... Mi saludo para él. Así es, Carlos Sánchez, un saludo para Carlos, y en algún momento vamos a ver qué coincidir con él para también tener su versión, porque él también tiene fotos, testimonio de esto maravilloso que tenía la tablada, ¿no? De lo progresista que era en esa época, pese a ser una comunidad incipiente, ¿no? Entonces, un saludo para Carlos, de parte mía, de parte de Félix, ¿no? Sí, con todo gusto. Está pendiente 4 años de una reunión conjunta. Listo.
Listo. de la primera vez que conversamos. Ya, ok. Y bueno, ojalá se dé. Ah, sí, después de 4 años. Sí, era dos. Sí, era dos. Nos encontramos después de 4 años, pero Sí. aquí estamos con el mismo espíritu de fomentar la cultura porque consideramos que esto favorece la identidad del tabladeño, sentirnos orgullosos de la tierra que pisamos. Tenemos acá una zona arqueológica que tiene 8.000 años de historia, 8.000. Y tenemos un museo de sitio que podría llamarse como perentorio, pero que está ahí donde están los restos arqueológicos del cementerio prehispánico más antiguo y más completo de todo lo que significa la cultura preinca inclusive. Así es. Entonces, a cargo de ese sitio arqueológico está la arqueóloga Cintia Vargas Correa, a quien también le enviamos nuestro saludo. Está en el grupo también y en algún momento, cuando pase todo esto, vamos a retomar el hecho de las visitas guiadas gratuitas para que los niños sepan que nos respalda un gran pasado histórico, ¿no? Una era lítica en la que, por ejemplo, las piedras con las que han sido construidas los mortuorios o las cistas fúnebres que están allí, que no fueron tocadas por los conquistadores, se ha mantenido intacta y que la cantera de esa piedra era el Cerro Las Tres Marías. Entonces, imagínense 8.000 años de historia que están presentes y por algo, en algún momento hubo una hipótesis sobre el hombre de la tablada de Lurín, que decían que tenía 8 a 10.000 años de antigüedad. Y justamente esa es la época que refleja el Paleolítico Superior, ¿no? Y se afinca por todo el Valle de Lurín y obviamente era apetecible para un nómade que estaba por afincarse en una loma como esta que era tan verde, ¿no? Mira, alguien cuestionó por qué Tablada de Lurín, ¿no? Pero ese nombre de Tablada de Lurín ya lo teníamos cuando apareció el hombre acá. Claro. Acá en la costa. Así es. ¿No? Y ya tenía ese nombre, ¿no? O por lo menos con ese nombre Arqueológicamente, como arqueológicamente se le conoce. ¿No? Más o menos tiene 6.500 años, más o menos. Sí, entre 6.500 y 8.000, que es la época de las pinturas rupestres también que existen en Pachacama. De repente, a medida que siguen descubriendo, van encontrando más Sí, vestigios. qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y hay algo que, como dijiste, algo, Lener, algo muy valioso, que a veces no se toma en cuenta. Nosotros, los tabladeños, los villamarianos en general, vivimos en un sitio rico en historia, Así es. muy rico en historia, ¿no? Y no lo valoramos en el nivel que verdaderamente tiene, no lo apreciamos en ese sentido. Y a través de esas ruinas que están en el centro de Tablada, en el centro, están entre el primer sector, el segundo sector y el tercero, están justo en el centro de toda Tablada. Sí. ¿No? Nosotros, los tabladeños, somos algo de 100.000 personas, ¿no? Claro, ya casi 100.000, sí. Podemos nuclear a toda esa gente en torno a ese vestigio de historia que nos puede empezar a unificar, ¿no? De los factores de identidad. Tablada no se ha hecho tan fácilmente. No se ha hecho tan fácilmente. Ha sufrido mucho y sigue sufriendo hasta ahora, ¿no? Las autoridades que han venido y seguirán, no seguirán viniendo, ojalá las que vengan hay que exigirles que se dediquen más a nuestro... Que le pongan en valor la raíz. Así es. La raíz cultural, ¿no? Pero tenemos que unirnos en torno a algo. Por ejemplo, la primera pregunta que me hiciste es ¿cómo era Tablada cuando vine? Nada. Todo lo conseguimos con esfuerzo triple en relación a otros sectores. Claro, porque para hacer un trámite tenías que caminar hasta la curva. Caminar hasta la curva, esperar la de Dios para trasladarte a hacer un trámite. Hay algo que la gente ha olvidado respecto a lo que es la comunicación telefónica. De repente, las personas de mi edad lo conocen, de repente tú, porque eres acucioso, estudioso y hurgador en la historia. En Unión, ya. de acá hay Unión, que nucleabas
todo que era la columna vertebral de la, de para zona de antigua. la tablada primigenia. Así es. A una cuadra entre Francisco Esela y ¿cómo se llama esto? María Parada de Vida, en esa cuadra, vivía, no recuerdo el nombre, no sé. No es que no recuerdo, sino nunca supe el nombre de la persona que vivía en un lote grande. Era un artesano hacían tubos de concreto. De concreto. Losetas o algo así. Se tramitó el teléfono comunitario. Hasta ahí íbamos todos los que vivíamos acá Hacer cola. a hacer con la llamada y a recibir llamadas. Porque, Sí. claro, Y debía tener un orden, ¿eh? el señor que administraba esa cabina Esa telefónica, ¿no? Recibía las llamadas y comunicaba, ¿no? Tal persona no tiene llamada, espera a tal hora. ¿No? De la persona. Entonces, estábamos en ese trance y hacíamos cola para llamar y todo esto. Eso duró también unos 4 o 5 años y un poco más, ¿no? Ese era vamos a decir, los inicios del WhatsApp. Los inicios del WhatsApp, los inicios del celular, que ahora se puede transmitir en tiempo real. Sí, hasta nos vemos la cara, no tenemos que siempre lavarnos la cara para hablar por el celular, antes por teléfono hablar todo lo engañoso, ¿no? Bueno, eso es una broma, pero esa historia pasa desapercibida, ¿no? Ese esfuerzo pasa desapercibido, si no Claro, te cuentas. las nuevas generaciones van cosechando muchos logros de las generaciones y no saben cuánto ha costado, ¿eh? No saben cuánto ha costado tener agua, tener luz, tener internet, tener Para la energía eléctrica, para la luz, hemos sido estafados incluso, ¿no? como Hubo todas las comunidades incipientes. una empresa, el MECO, Sí. que, claro, Vino y los apuntó todos. nosotros a través de la diligencia sacamos nuestras libretas de ahorro, porque era la forma de asegurar, Como que no haya trampa. asegurar un fondo ahí, Ajá. ¿no? Y depositábamos ahí, pues, a duras penas lo poco que podíamos que se podía, depositar, claro. hasta juntar los 3.000 soles, que era el tope 3.000 soles de la época. de la época, que estamos hablando Claro. del año 72 más o menos, ¿no? Que se junte ahí, cada vecino debiera tener 3.000 soles en su Para cuenta. que inicien el tendido de la red, vamos a decir. Empezaron, ¿no? Con un porcentaje y pararon unos cuantos postes ahí. Todo, Claro. hasta donde se pudo. Pero esa empresa desapareció, quedamos hasta 4 o 5 años después, hasta que se Ya en la vino época de Belaúnde, otra ya. empresa, ¿no? Belaúnde, Claro. bueno, el agua lo tuvimos en el año 78. 78, perdón, Claro. y La luz con Ana la luz García. por ahí, no, en la época del gobierno militar, Ajá, sí. Morales Bermúdez. Morales Bermúdez, creo que primero tuvimos la luz incluso. Primero tuvimos la luz, creo. Porque antes había pilones, ¿no? Había piletas de agua, o sea, el agua era comunal, no el agua no te llegaba a los domicilios, ¿no? Sino que había, No. en la zona nueva había pilones. Eso fue. Nosotros no tuvimos No. agua a domicilio, sino Acá en pileta. teníamos Agua a domicilio. agua a domicilio por los camiones cisterna. Ya. Los famosos camiones cisterna. Que hasta ahora existen, ¿eh? Hasta ahora existen. Hasta ahora existen, claro. Hasta ahora existen porque se cuando apaga- hay problemas de abastecimiento, Sí. o un ator, una rotura del trabajo mal hecho, entonces. Que es agua del subsuelo que se apala expropiado de las comunidades de Pachacama y de Lurina. De Pachacama. Que no le cuesta nada, pero. No necesariamente expropiado, sino que Es- el Estado, como es el dueño del subsuelo. se lo cedió a Quisiera nadie, Félix. para- calladito. Lo vendo por lo bajo. compro Claro, mi porque motobomba. lo que pocos saben es que el Estado, efectivamente, si hay algo debajo, se te lo expropia, ¿no? O sea, Es del Estado, no te pertenece a ti. Entonces, por la luz hemos pataleado. y han sido estafados.
para instalar teléfonos públicos. El problema de la seguridad, ¿no? Ya como que viene el progreso, puedes tener artefactos eléctricos, que eran pocos los que tenían, porque yo me acuerdo que antes tú y yo tenía, cuando era niño, no todos tenían televisor y algunos tenían un televisor pequeño, eso de 12 pulgadas, blanco y negro, que funcionaba con una batería. Y que la batería, como tú dices, había que ir a cargarla hasta la curva. No, la curva no, tenía que ir hasta Villa María, más allá. Sí, pues, sí. Había que cargarla desde acá de la tablada y los niños, yo me acuerdo que los que querían ver gratis, el señor que alquilaba y cobraba un sol de entrada, era como un cine ver televisión en esa época, alquilaba y decía, bueno, a ver, ¿quiénes van a ir para que toda la semana tengan televisión gratis? Ah, yo, y ibas y cargabas la batería hasta más allá de la curva, centro técnico. Hasta centro técnico, cargabas una batería esa de 12 voltios. Entre niños y ahí te ibas turnando, la cargabas y la traías acá y llegabas feliz porque ya tenías televisión toda la semana gratis. Toda la semana gratis, sí. Aparte, cuando había luz, porque teníamos la luz del motor generador que era de 6 de la tarde a 12 de la noche. Ahora, ¿tú has tenido televisor blanco y negro también? Claro que sí. Con la luz del motor generador, que dicho sea de paso estaba a una cuadra de donde estamos. Nosotros no teníamos allá solamente la batería y con eso éramos felices. Pero así se ha dado en el caso de la historia de la tablada, ¿no? Yendo desde una batería simple para solucionar los problemas de distracción de los niños, de ver las series, hasta los problemas de seguridad que después vienen ya con la urbanización de todo, ¿no? Hablando del televisor blanco y negro, blanco y negro o el televisor como distracción máxima, había un televisor que se ponía en el obelisco, lo que es la cosa de armas actual. Claro. No, el obelisco que era mocho. Sí, que era mocho, que era un obelisco trunco. Y claro, entonces ahí se ponía el televisor y en las noches... No, pero primero el obelisco no era mucho, después de una reforma, primero sí terminaba en una punta, como el que había en el Parque Genaro. Así es. Poner la pantalla, porque ahí tenía que es que era para ver el mundial. Administrar el padre, creo, y lo dejaban guardado ahí en la capilla. Ahora, luego de esto vienen los problemas de la seguridad. Hubo un momento, no sé si te acuerdas, que hubo también una dependencia de la comisaría en la Tablada, por donde estaba el módulo del Paradero 5 hacia abajo, como una filial. Pero en la época del terrorismo, cuando dinamitaron, creo, esta de acá, porque dinamitaron ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tienes de eso, de la vez que es la época nefasta del terrorismo en que... Melanie comentó de que su tierra de origen era Zona Roja. Zona Roja en esa época era todo El Salvador y San Juan, en esa época. Y había el problema de los dinamitazos. Ahí no sé si murió algún oficial, pero parece que no. Pero se volaron todo el techo. En esa época las comisarías no servían de nada. No, imagínate, si la torre que estaba en la curva se la volaron. La torre de la pista nueva a la altura del hospital eran tipos de Barbarie, ¿no? Sí, el hospital Cailín también volaron ahí. La de la curva sí estuvo como un mes tirada. Es que no era, entendamos que no eran tiempos donde había una reposición inmediata ni nada de eso como ahora, ¿no? Ahí te dejaban a tu suerte porque también los empleados de Luz Azul también estaban amenazados, los gerentes estaban amenazados, todo, y acuérdate que Electro Lima estaba acá donde Luz Sur, estaba aislado, ¿no? Estaba aislado de todo el sector de Lima metropolitana y más expuesto a cualquier atentado. Entonces también están amenazados los trabajadores, más los gerentes, ¿no? Si mandaban a las cuadrillas a reparar inmediatamente que tenían repelidos. Entonces cuando tú vas a una torre uno está viendo su televisión, escuchando su programa, tranquilo, y por uno se paga todo. Y tenías un par de semanas por lo menos sin... Un par de semanas, hasta un mes. Sin luz. No se podía tener, tenía tus lamparines. Un paréntesis. Ahí está. Me has hecho acordar. Justamente Feli nos está hablando de la época en que se usaban los lamparines. Y efectivamente cuando en la Tablada, en los 70s, y no había luz eléctrica, y la gente, como ustedes verán, esta zona es en época de lomas, una zona de bastante niebla.
Y entonces llegabas al punto en que algunas veces si ibas de un paradero a otro te podías perder. No podías llegar a tu casa porque es la densidad de la niebla es tan... Acá sale Félix con uno de los paneles, pero ahí está. Acá hay una reliquia de esa época. De estos tenía Y parece que tampoco ¿De estos tenías cuántos? 12. Claro, había que tener varios porque también otra opción era tener mecheros, ¿no? Pero cuando era mucho viento lo apagaban. No, el mechero era muy tóxico, pues. Claro, era Por tóxico. la humareda que había. Ajá. De estos tenía 12, porque tenía que poner 12 en cada habitación, porque mis hijos eran pequeños, se asustaban por la oscuridad. Vamos a hacer una cosa, vamos a los amigos de la página que tengan un mechero de este tipo, un lamparín así, le vamos a dar algunos de los premios algunos de los libros del escritor Miguel Terrazas Dávalo, que escribe muy bien y que tiene una obra muy que está iniciando. Algunos que nos pongan en su casa alguna reliquia como esta, a ver, así como Félix. No me preparaba para eso, pero No, pero no hay problema. tenía Tal cual, una tal cual. docena. De eso se trata, de eso se Sí, trata. y Esto se le pone... la mechita, Tiene una mecha que... no sé si tendrá la mecha acá, pero Sí, debe estar ahí. Ahí está la mecha. Ahí está la mecha. Y este tenía Falta- repuesto, ¿no? Porque se gastaba la mecha y podías se gastaba comprar. la mecha y compraba. También esto se compraba. La boquilla y también el tubo funcionaba que a querosene. el tubo el que tubo está guiñadito ahí. que solía también a veces desgastarse, ¿no? Sí, O se romperse. rompía. Por ejemplo, este está Ahora, creo. y también ¿O no? también existía el Petromax. El Que era el Petromax. más potente y que No, pero que- carísimo. no, pero es que eso solo se usaba en las reuniones comunales, ¿no? Para la fiesta. O la fiesta. La fiesta de Porque casa. como podrán creer, también el pueblo se divertía. En los años 70, 80, pese a las limitaciones, había alegría y dentro de esa hermandad efectivamente encontraban la solución, ¿no? Y como les digo, para señalar un camino ponían mecheros. Y entonces ya sabías, como no había casas, sabías más o menos por dónde estaba tu casa. Y acá Félix nos ha mostrado justamente este lamparín antiquísimo, que debe tener 40 años por lo menos, ¿no? Del año 70, Claro. perdón, los años no, 80. Ese es oriundo de acá de ¿Ya ves? 40, 50 años. Claro. ¿Ya? Habían otros lamparines que eran de lata, ¿no? De latón galvanizado, duraban más. Estos se rompían, ¿ya? Se reponían. Pero claro, lo bueno es que tenía repuestos. Sí. Claro, también había de lata porque se oxidaba al final porque acá estamos cerca al mar El queroseno y la salinidad también es fatal, ¿eh? Sí, y el querosene lo deterioraba mucho. Mucho, ¿no? Lo Esa quitaba. y lástima que ahora ya el queroseno ha desaparecido, ¿eh? Sí, Ya no se podría. era el combustible pues, Porque ahora eso no se por podría vapor. encender con gasolina porque es muy inflamable. No, peligroso. Peligroso, sí. Muy Claro. peligroso. Se puede usar con gasolina bajado mezclado con petróleo para Ok. bajar ¿cómo se llama? La explosión, ¿no? Prefiero. Entonces, Ese era tú tenías una docena de esos lamparines. no, se la tenía porque, como te digo, pues, por la casa tuve la suerte de poder construirla rápido y las habitaciones de mis hijos tenía que poner 2 en cada sitio, ¿no? Y en la sala, por lo menos 4 para poder Claro. estar ahí tranquilos. Los Porque, estudios, claro, porque ahora- las clases, ahora ¿no? los- Sus tareas que tenían que hacerlo con bastante iluminación. Claro, porque ahora los chicos no se dan cuenta que toda la luz que se necesita porque ahora tenemos de diferentes intensidades los focos, ¿no? Y Claro. no nos traíamos para nada de esa época. Ahora, focos ahorradores y un montón de cosas que te das el lujo de tenerlo a tu gusto y a tu alcance, de acuerdo a tu alcance. Entonces, acá, como en todo sitio, ¿no? Los asentamientos humanos característicos como el nuestro han padecido mucho para desarrollar. Y los nuevos siguen desarrollando así. Ahora, hay una pregunta dificultad. recurrente siempre que dice, ¿por qué Villa Salvador siendo más nuevo que La Tablada? ¿Por qué emerge como distrito tan organizadamente y tan cohesionado y logra ser un distrito con inclusive menos población en esa época que La Tablada y La Tablada no? Bueno, la característica de cualquier avance es La organización. dependiendo del apoyo que tengas. La organización. Si no aparte de la organización, si no tienes apoyo, tu organización no sirve para nada. ¿A eso tiene apoyo de Velasco? Velasco, pues, eso fue producto de la necesidad que siempre hay, ¿no? Fue una invasión de allá de los terrenos del Colegio de la Inmaculada, ¿no?
del Colegio de la Inmaculada, que era de los gente de Villete y pertenecía a la iglesia, y parte de los terrenos que hoy son de la, ¿cómo se llama esto? Universidad... La UTELS, la Universidad Técnica de... No, la que está, los terrenos eran de la Inmaculada, ¿no? Y la gente de San Juan invadió ahí. Ah, ok. Ya. Hubo ya, eso ya es historia reciente, ¿no? Casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Hubo apresamientos, hubo represión terrible. En esa época gobernaba P. Velasco, no recientemente, el año 68, 69, 70. El 70 fue que, el 71 fue la invasión. Claro. Y una cantidad enorme de gente hubo. Claro, Amaneció de la noche a la mañana. Sí, porque inclusive los camiones del ejército creo que le traían agua, los proveían. Y entonces ahí... Pero lo más importante de todo esto fue que intervino la iglesia, ¿no? A través de Bambarén, el cura, okay. era el obispo de Lima. El obispo de Lima. Ya. Y él los apoyó a los invasores, a la gente por la necesidad, y lo apresaron. Lo metieron preso A Bambarén. a Monseñor Luis Bambarén, junto con los dirigentes, ¿no? Y recuerdo bien que el ministro del Interior en esa época era muy famoso por su dureza de hablar, y lo bautizó a Bambarén como agitador con sotana. ¿Ya? Y bueno, la opinión pública, la prensa y la cuestión política de la época decidieron pues apoyar a los necesitados de vivienda. Claro, además eso iba con el discurso de Velasco, ¿no? Sí. Y esa Villa Salvador fue diseñado, Sí. su posicionamiento como una ciudad Por grupos. típica del modelo socialista. Claro, por las avenidas anchas, Las avenidas que anchas, hacen perpendicular con la zona marítima. Hicieron pues, Y grupos. un damero, ¿no? Y dentro de ese damero cada grupo, sus unidades y todo, ya es lo que conocemos. Pero eso fue diseñado en gabinete y trasladado. Sí, porque está muy bien diseñado. Eso es innegable, ¿no? Está muy bien diseñado. Eso fue el primer apoyo, ¿no? El logístico. Sin embargo, acá en Talara hemos tenido que trabajar los pobladores y los dirigentes. Ir ir consolidando así todo. cada 3 días, cada 4 días, cada semana, con una cantidad de dinero invertido por parte de la población y con los dirigentes, para que la Municipalidad de Lima apruebe el plano. Ese plano, el plano de Villa Salvador salió saneado y satramentado con todo. Y el de nosotros. Luz, agua. Nosotros el año 94 recién como 14 años. fue aprobado. Me acuerdo del año 94 porque yo estaba pues, al frente de esto, ¿no? Y sacamos los títulos de propiedad de este sector y del segundo sector. Esa es otra historia. Entonces Villa Salvador desarrolló por el apoyo. La iglesia, como fue de connotación mundial, claro, el hecho, también vinieron del extranjero a apoyarlo. Hubo predisposición. Y también influyó la organización. Sí, la organización resultó pues, fructífera y beneficiosa para la gente. Entonces, todo el mundo quiso apoyar ahí. Y los que también se beneficiaron eran los comerciantes, pero los negociantes, de todo lo que ahí genera, ¿no? Claro. Material de construcción. Porque definitivamente el hecho de iniciar una urbe potencia todo, ¿no? Potencia todo. Así es. Pero eso cuando el Estado le toma interés. El Estado, si no le toma interés, el Estado, si no... demora 30, 40 años, 20 años para que se consolide algo. Ese es
Vía Crucis. Hablando de Vía Crucis, alguna vez conversábamos sobre, cuando me preguntan a mí sobre qué bonito tiene la Tablada, yo les hablo de que tiene historia, tiene una loma, y a veces les digo, y tiene 7 colinas como Roma, porque tenemos 7 colinas, ¿sí? Y la colina central es el Cerro San Francisco, o el puente, o el Monte Calvario que le llaman. Ajá. Y alguna vez, hablando de Vía Crucis, hacía un periplo hacia el Monte Calvario. Y me contabas de algún personaje de allí que era grandote y que postuló a la presidencia de la República. O sea que los tabladeños teníamos un candidato a la presidencia de la República. Cuéntanos Sí. eso, Fede, Hasta ahora no recuerdo exactamente el apellido del amigo. Pero era... Lamentablemente ya falleció, pero Claro. el tiempo es el que... Pero que participaba en el Vía Crucis y postuló a la presidencia. Él gente devota, ¿no? De lo que es El catolicismo. catolicismo, ¿no? Era el Vía Crucis, pues, de esa crucecita. En Semana Santa, digamos. A ver, sí, en Semana Santa. Claro. En Semana Santa, Claro. porque el Vía Crucis es Semana Santa. Pero eran pocos pobladores. Siempre cuando hay poca gente, hay más hermandad. Sí. Hay más unidad, hay más Parece que se conociera más. confraternidad, Se conociera ¿no? más la gente, sí. Sí, es porque se conocen, ya hay confianza, ¿no? Por ejemplo, tú vas a entrar a mi casa con toda la confianza del mundo porque ya te conozco. y gracias a ti ha entrado a quien estamos viendo al frente. Entonces, es la confianza que genera La amistad. la amistad, la continuidad de vernos. Y aparece este candidato a la presidencia de la República. Después, en el año 80, ¿Ya? ¿Qué tal? cuando ya... Entramos al periodo democrático. O sea que Bermúdez, que había derrocado a Velasco, cede el poder a la democracia. Entra la democracia. Convoca elecciones. Que es Y ahí todo el mundo se lanza. el peor momento El de peor cada momento. país, como el nuestro, que exista la mira cómo estamos. Y bueno, y entonces ahí se presenta el tipo. Él se presenta por la Unión Nacional Obrerista. Ok. Y no necesariamente me equivoqué en esa vez. Ya. No, él entra para Congresista. ser O en esa época diputado. En esta época las asambleas No, tenían senadores y diputados, había 2 cámaras. Sí, Ya. él entra para A diputado. Pero este amigo tenía un problema de su personalidad también, ¿no? Se envanece, ¿no? El hecho de ser candidato ya le daba por seguro que él iba a ser congresista. Él creía. Es que antes también bastaba un número de firmas, planillones para inscribirte. Pero no era nada. Claro, uno piensa que las firmas son los votos y entonces ya... No era nada todavía, Ah, no no había era sido nada. elegido. Pero él ya caminaba como... Sí, senador. caminaba, no quería hacer cola aquí Ya. para subir al mismo. Acá el paradero era ¿De Venegas? No. ¿Todavía no? La 25. La Había 25. entrado Había entrado de Venegas. la 25 estaba Pepe acá en Mercado Unión. Ajá. Era para el lado de Santa Rosa, era el paradero inicial. Y ahí ya teníamos que hacer cola, porque era el único carro que salía. Y él quería pararse. Quería saltearse. Y la gente le reclamaba. Batería baja. ¿Qué? Batería baja. La gente le reclamaba, no, que están hablando con un candidato A la al presidencia. Congreso, que esto. Y la gente tampoco, como no la respetaban, tampoco respetaba. ¿No? Vaya tu cola. Y tanto. Bueno, estimados vecinos de la Tablada de Lurín, vamos a interrumpir acá la charla, pero vamos a tener mucho más, vamos a disfrutar mucho más de esta sapiencia de Félix, de su cariño por esta tierra, de sus anécdotas. En otra visita que le hagamos, que va a ser muy pronto, y a pedido de ustedes, ¿no? De los vecinos que nos colaboren y nos digan a quién más debemos notificar. En todo caso, sí está pendiente lo de Carlos Pomiano. Sánchez Pomiano, que nos encantaría tenerlo en este registro para herencia, porque en algún momento todos nos vamos a ir y queremos dejarle una evidencia de los recuerdos que
que marcaron el inicio de la tablada, ¿no? Entonces, nuestra palabra final es para fortalecer el espíritu de Noemí, que nos ayude en esto de vamos a decir, fortalecer también la identidad de este pueblo, ¿no? Y las últimas palabras de Félix para una próxima entrevista. Adelante, Félix. Bueno, espero que no sean las últimas palabras porque todavía tengo para rato. La más reciente. No, bueno, quería mandar un mensaje a nuestro vecino de Tablada de Lurín en general, a los 3 sectores, a la zona 5 como ahora la bautizan, que generemos una identidad nuestra, entablada, y desde aquí a todo Villa María, para que nos unamos, ¿no?, en torno a ello y nos hagamos respetar como pobladores, nos hagamos respetar, porque lamentablemente las autoridades que administran nuestro distrito no respetan a los pobladores, no respetan la trayectoria, no respetan la tradición, no respetan nuestro esfuerzo. Entonces, porque cada uno nos enfrascamos a nuestras cosas personales y a veces nos olvidamos de que al costado nuestro vive alguien que también ha sufrido el lograr que esta ciudad desarrolle como ha desarrollado, pero con bastante esfuerzo, ¿no? Entonces tratemos de unificar nuestras necesidades en torno a proyectos exclusivos y desde ahí trabajar en conjunto para que se hagan realidad. No, agradezco a Lener por su interés de conversar con mi persona, ¿no? Y yo hago una convocatoria a todos los mayores que son contemporáneos conmigo, ¿no? Yo tengo un poquito más de años que ustedes. Que se contacte contigo para... No, para conversar y hacer una historia única de Tablada. Una historia única de Tablada. Cada uno sus experiencias, sus recuerdos y plasmarlo en un documento, en una obra, ¿no? Porque de repente yo puedo estar contando cosas muy... Tu versión. Y es mi versión. Tu parte que has ¿no? vivido. Claro. Pero yo no he vivido solo acá, no he venido solo acá en Tablada. Claro. Tablada la han hecho muchísima gente. Y también los que son de esta generación tienen que seguir haciendo Tablada, tienen que seguir lográndolo hasta que sea la ciudad que nosotros anhelamos, ¿no? Los que se han ido y los que estamos y los que van a venir posteriormente. Tablada tiene que ser grande. Lo merece, porque ha sido cuna del primer hombre en la costa. Y ahí están los vestigios, ¿no? Y no quisiéramos que sea cuna del último hombre, ¿no? Que sea claro, una de todos los hombres, hombres y mujeres que vivimos en esta zona, ¿no? Y seamos ejemplo de unidad. Seamos ejemplo de unidad. ¿Qué es lo que nos falta? Gracias, Félix. Muy agradecido. Gracias a ustedes.